y a partir de ahora estamos grabando. Voy a compartir pantalla porque enseguida vais a descubrir algo que os es conocido. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Anda, cuéntamelo. Atticus, no voy a volver a la escuela nunca más. Scout, es que haya sido el primer día. No me importa, todo me salió mal. La maestra se enfadó mucho conmigo y me dijo que tu modo de enseñarme a leer es una equivocación, que no siguieras. Y luego hizo la tontería de querer darle una moneda a Walter Cunningham, cuando todo el mundo sabe que Cunningham no quiere aceptar ningún regalo. Hasta un idiota se daría cuenta. Bueno, quizá estaba nerviosa. También era su primer día como maestra y además es nueva aquí. Oh, Atticus. Anda, escúchame un momento. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente. Pero si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos. Scout, ¿sabes lo que significa transigir? No hacer caso de la ley. No. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo. Bueno, muy bien. Ahí tenéis... A ver, un segundo. Perdón. Y durmiendo. No le despiertes. Como hemos... Lo que teníamos era a nuestro querido Atticus Finch y a su queridísima Scout en una preciosa escena que seguramente muchas y muchos de los que hemos empezado la escuela cuando teníamos 4 años descubriremos que tiene muchas concomitancias con nuestra entrada en las escuelas, en ese mundo organizado, sistemático, que tiene poco ya que ver con las relaciones que tenemos en la familia y cómo aprendemos en ellas. Es un pequeño guiño a Harper Lee y sobre todo a su obra Matar un ruiseñor. Fíjate que al preparar esto, Diego, he descubierto que los premios Pulitzer de novela o ficción se otorgan desde 1918 en Estados Unidos. Creía que eran bastante más recientes, pero no. Y curiosamente, de 104 galardones hasta la fecha, hasta 2021, el primer premio, el Pulitzer a novela, se le otorgó a Ernest Poole por una novela titulada Su familia. Pues resulta que de esos premios el 30% se han otorgado a mujeres. No es completamente paritario, pero el 30% se ha otorgado a mujeres. Precisamente en 1961 se le otorgó a Harper Lee por esta novela, Matar un ruiseñor. El jurado había tardado hasta 1961 19 años en conceder un premio a una novelista. Yo estoy convencida de que las políticas macartianas hacían que esas doctrinas de posguerra mundial, también en Estados Unidos, relegaran a las mujeres a abandonar sus puestos públicos, incluidos también los de la escritura para un público grande. Sin embargo, como digo, en su palmarés, el 30% de las personas premiadas son mujeres, la última de las cuales fue premiada precisamente el año pasado, en 2021. Louise Erdrich por El vigilante nocturno. Curiosamente, por contraposición, el premio Cervantes a las letras, que es mucho más reciente, porque lleva 45 ediciones desde 1976, solamente ha premiado a 6 mujeres, el 13,3%, en una proporción bastante significativa, teniendo en cuenta cuándo empieza a
otorgarse el premio Cervantes. La última ha sido precisamente, la última de las galardonadas ha sido precisamente el año pasado, Cristina Peri Rossi. Bueno, y ahí es donde entramos a hablar de Nell Harper Lee, que nació en un pueblo de Alabama, del que nos hablarás también ahora, en 1926, y murió en el mismo lugar 90 años después. Precisamente en esas fechas de la muerte de Harper Lee, lo que pasa es que luego Diego me ha recordado que no, que era un poquito más tarde, habíamos hablado con Diego de esta lectura compartida, porque él había descubierto un nuevo formato del que también nos hablará y le parecía muy interesante por fin relacionar 3 formatos distintos, 3 lenguajes diferentes para una misma historia. Y un Bueno, cuarto, y un cuarto. Incluso hay un cuarto, ya nos lo revelarás. Eso es. Bueno, 5 años antes de mi nacimiento, digo, publicó Harper Lee Matar un ruiseñor, pero yo la verdad es que tardé casi 50 años en leerlo, ¿eh? A pesar de que la película de Robert Mulligan de 1962 es una de mis preferidas con Rebecca, de Alfred Hitchcock, y la he visto por lo menos, Matar un ruiseñor la he visto por lo menos 10 o 12 veces, porque me encanta. Sin embargo, fíjate, no había leído la novela directamente. Harper Lee tiene una novela más, que por lo que he encontrado como referencia, ya nos hablarás de ello, está un poco rodeada de polémica, porque al principio parece ser que no quedó claro el consentimiento de Harper Lee, muy próxima a su muerte, cuando se publica en 2015 y a raíz de que una persona de su confianza encuentra esos pliegos y los publica. Ve y pone un centinela. Luego nos hablas también de esto, de esta polémica, ¿no? No es una continuación cronológica, por cierto, sino que precisamente es el inicio de esta historia, con una scout mucho más pequeñita y su hermano lo mismo. Fíjate que yo crecí con la idea de que Harper Lee era un hombre, era un escritor y no una escritora. Por cierto, es verdad que Scout no es un nombre así como muy de chica tampoco, ¿no? Igual que esta historia de Harper Lee, que es muy curiosa pues por la gran repercusión que tuvo su novela premiada y además luego pues pasada al cine, me recuerda mucho, en cierto modo, a Emily Dickinson, que fue también una autora estadounidense que, por cierto, prácticamente no salió de su casa, que nació y murió también en el mismo pueblo de Massachusetts donde estuvo toda su vida. Y Emily Dickinson, me hacía gracia encontrar estos versos, porque además son unos versos que están bastante adaptados a la fórmula poética. Emily Dickinson decía esto, que me parece interesante para hacerte esta entrada. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel y se viaja mejor en el poema que en el más brioso corcel. Buenas tardes, Diego, lector incansable. Buenas tardes, Pilar. Una de las cosas que me corregiste cuando estábamos preparando esto fue que yo, por supuesto, puse matar a un ruiseñor, porque esa era la fórmula que había adaptado la traducción en las salas de cine en España en distintos momentos, y es, por cierto, la traducción que aparece en el libro que yo leí. Rápidamente me dijiste que había que tener cuidado con los indeterminados y con las traducciones. Me gustaría que empezáramos por ahí. Adelante. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este Embárcate. Yo estoy encantado. Me va a faltar tiempo, ya lo adelanto, porque es que me tiraría horas compartiendo pues lo que no deja de ser pues una pasión. Me dice Pilar que soy un lector voraz y bueno, lector voraz en el sentido de que leo mucho, pero no siempre tengo el tiempo de leer lo que querría, ¿no? Entonces, pues esto también es una manera de conseguirlo, ¿no? Cuando me veo embarcado en estas lecturas compartidas, pues me esfuerzo a dedicar tiempo y eso me hace disfrutar un montón. Y además me gusta porque tenemos esa manera, Pilar y yo, de ponernos ahí un poco rectos y en ese sentido, pues sí, hubo un cierto debate sobre cómo teníamos que hablar de matar a o de matar un. Y bueno,
Me recordaba un poco a Esplendor en la hierba, que en los años en el que aparecía la película de Robert Mulligan también era muy famosa con Natalie Wood y Warren Beatty, y también se ponía Esplendor en la hierba con la Y, y en este caso, pues bueno, ese matar a un ruiseñor al final no deja de ser una cuestión menor, porque se puede decir de ambas maneras, pero es verdad que tiene el detalle, y yo por eso apostaba por el matar un ruiseñor, que es como se ha venido presentando la obra en las ediciones más recientes. Es verdad que antes era mayoritaria la opción de matar a un ruiseñor. Bueno, al final el artículo indeterminado en inglés no varía ese A de to kill a mockingbird, que sería el título original, pues lo cogieron y dijeron, venga, pues también matar a un ruiseñor. Bueno, ahí el dilema está en que parece que estás determinando cuál es el ruiseñor al que quieres matar, mientras que la idea de Nell Harper Lee era pues hablar de los ruiseñores en general, ¿no? Del pecado que supone matar un ruiseñor en general. Trasladando esa metáfora a que ese ruiseñor pues sea el ser humano, la especie humana, ¿no? Y sobre todo la inocencia, que luego hablaremos, pero estaba encarnada en dos ruiseñores que aparecen en esta historia. Bueno, pues era un poco esa la excusa, pero la verdad es que me gustaba la propuesta y que fuera Harper Lee. A mí también me pasaba un poco como a ti, Pilar, con la idea de que no se nombraba, y era un poco la leyenda de la autora sin nombre, ¿no? Haciendo el juego de palabras con la película y la canción. Bueno, pues Nell tiene mucho que contarnos, y yo creo que la gente puede pensar, bueno, es una autora que es muy considerada, pero que tiene una obra o dos, si contamos ese manuscrito que hablaremos, ¿no? Que da ve y pone un centinela. Pero es que Matar un ruiseñor es tantas cosas hay ahí dentro que podríamos considerarla como muchos libros, muchas novelas que están formando parte de una única obra. Yo normalmente siempre me gustaba hablar de la autora y poner la excusa del libro, pero para hablar de la autora. Y en este caso me daba cuenta, cuando lo preparábamos con Pilar, que no me costaba tanto hablar de Matar un ruiseñor, porque al final está muy presente la autora, ¿no? Y Harper Lee es Matar un ruiseñor, y iremos explicando un poco el porqué, ¿no? ¿Y qué te llevó a leer con tanto interés Matar un ruiseñor, Diego? ¿Por qué te parecía tan interesante una propuesta como dices tú? Una autora estadounidense con una sola obra, y que encima esa obra rápidamente salta al cine y es un bombazo. Bueno, sí, la verdad es que el llegar a esa obra fue la película. Yo lo voy a reconocer, si soy lector voraz, lo soy más todavía como cinéfilo. Entonces la película de Robert Mulligan, el doblaje al castellano de la película de Robert Mulligan, que yo, que soy un defensor de la versión original, pues considero que ya no existen dobladores como los había, y yo tengo el recuerdo de ese doblaje al castellano, y para mí Atticus Finch sigue siendo la voz de quien lo doblaba a castellano. Gregory Peck me llevó a esta obra. Mary Badham, que era Scout, que era la niña, que por cierto hay una curiosidad, y es que Mary Badham fue nominada al Oscar. Bueno, luego hablaremos, pero la obra tiene 8 nominaciones, la película me refiero, tiene 8 nominaciones al Oscar. Entre ellas una se la llevó esta jovencísima niña de 10 años, que no ganó el Oscar porque ese año competía con Patty Duke, que a lo mejor de nombre pues no puede sonar, pero que si tenemos por aquí gente que le gusta el cine, que recuerda Matar un ruiseñor, película, pues seguramente también recordará El milagro de Anna Sullivan. Y ahí ya pues empezamos a situar el por qué Mary Badham no ganó el Oscar, porque tenía enfrente a quien hacía de esa niña ciega, muda, sí. Y si no recuerdo mal, creo que era sorda también, ¿no? Algo así, bueno. Pues me acerqué a la obra por la película y por todo esto. Luego me ganó
los personajes de Atticus Finch y de Scout, que por cierto es Jean-Louis, se llama Jean-Louis Finch. Lo que pasa que Scout, pues al igual que su hermano Jeremy es Jem, pues ella tiene ese apodo. Me recuerda al inicio de un libro de otra autora mucho más contemporánea, Emma Klein, que es una joven treintañera, nació en el 89, que tuvo una primera obra publicada hace unos años en Anagrama que se llama Las Chicas, que por cierto también se está hablando de que se va a trasladar al cine o ya se está haciendo algo así. Y la novela Las Chicas empieza diciendo: volví la mirada por las risas y seguí mirando por las chicas. Bueno, pues a mí me pasaba un poco exactamente esto, trasladándolo a Matar a un ruiseñor. La risa sería la película, y sería Gregory Peck, y sería el doblaje al castellano, y sería Melody Adam, pero claro, luego seguí mirando por las chicas, y las chicas ya es la novela de Matar a un ruiseñor, y como he dicho antes, en esa novela ya está muy presente la figura, que yo es la que quiero destacar y traer aquí, que es la de Nell Harper Lee como autora, ¿no? Como escritora. Ya que hemos visto un fragmento precisamente de Matar a un ruiseñor, la peli de Mulligan, me gustaría que nos leyeras el principio real de la novela, porque luego así podremos empezar a hablar de qué pasa con el guión cinematográfico con respecto al texto literario. Perfecto, porque además, bueno, ya digo que es una novela que contiene muchas novelas en sí dentro de sí, y lo podemos comprobar cómo sitúa la historia de una manera, a mi parecer, increíble, ¿no? En una primera página que presenta tanto a los personajes como al espacio en el que se van a mover. Dice así: mi hermano Jem estaba a punto de cumplir 13 años cuando sufrió una peligrosa fractura en el brazo, a la altura del codo. Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba ángulo recto con el cuerpo y el pulgar rozaba el muslo. A Jem le importaba un bledo, siempre y cuando pudiera pasar y chutar. Transcurridos los años necesarios para analizar los hechos con perspectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que los responsables fueron los Ewell, pero Jem, que tenía 4 años más que yo, dijo que todo empezó mucho antes. El verano que Dill vino a vernos y nos hizo concebir la idea de hacer salir de casa a Boo Radley. Yo replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, todo empezó en realidad con Andrew Jackson. Si el general Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek valle arriba, Simon Finch jamás habría llegado a Alabama. ¿Dónde estaríamos nosotros entonces? Como no teníamos ya edad para terminar la discusión a puñetazos, decidimos consultar a Atticus. Nuestro padre dijo que ambos teníamos razón. Bueno, podría seguir, pero me gustaba empezar así porque aparecen ya 4 nombres que van a ser claves en la historia: Scout, Jem, Dill y Atticus, aunque Scout no la nombra porque es la que habla, es la voz que protagoniza la historia, pero también sitúa mucho, pues eso, ese escenario, ese percance que luego ya vamos a saber cómo se ha producido. Entonces, bueno, ya de primeras, Nell Harper Lee se presenta pues como la gran autora que es, con una única obra, porque yo insisto, podríamos entender Matar a un ruiseñor y Bay con un centinela como 2 partes de una misma historia. Además, en esa primera página donde ya nos situamos en cómo el tiempo transcurre, pero va a ir hacia atrás y en la historia, nombras también a un personaje misterioso que yo creo que también es parte de ese ruiseñor, que es Boo. Un personaje misterioso porque así de entrada no somos capaces de reconocer qué es lo que ocurre con ese personaje, pero es cierto que yo creo que a partir de allí la mayor parte de las personas nos enganchamos a la historia gracias al personaje misterioso que todo el mundo hemos tenido en la infancia, cuando hemos tenido algún reto con nuestras amigas y nuestros amigos. Pero antes de que puedas hilar ¿dónde están los ruiseñores? Esos que ya son más concretos, que son diferentes a la inocencia.
nos puedas ir desgranando los ruiseñores. Sí que me gustaría, por dejar un poco ya de lado la obra audiovisual, me gustaría que, teniendo en cuenta que el guión, aunque Harper Lee debió de alguna forma considerar que debía ser bastante adecuado, no fue de ella, fue de Horton Foote, que es lo que hizo fue intentar esa fidelidad a la novela, pero que luego como espectadoras o espectadores y luego como lectoras o lectores o al revés, vemos que se trata de dos obras completamente diferentes, a pesar de que tengan un hilo conductor que es la idea de esta autora. ¿Hasta qué punto ves similitudes en el guión de Horton o divergencias con respecto al texto de Harper Lee? ¿Qué Pues, hay de enfoque que hace que variemos esa mirada? bueno, hay que decir que el autor del guión de la película era un admirador confeso de la obra, bueno, de la novela de Harper. De hecho, Harper Lee estuvo presente en el rodaje, o sea, contaron con ella y aparecen fotos icónicas de ella con los personajes de Atticus, Gregory Peck, con la propia niña, con Mary Badham. Es decir, ella estaba implicada porque el guionista admiraba esa novela y a su autora hasta el punto de querer ser muy fiel, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay como un respeto absoluto que se nota en el guión de la película a lo que es la novela de Harper. Yo creo que el tono está muy hilado en la película, la mirada protagonista que tienen los niños en la historia de la película, principalmente de Scout, y no olvidemos quién es Scout en la historia. Ahí vuelve a aparecer esa admiración que sentía este hombre. Yo lo he investigado y he visto que lo aparece así, ¿no? Como que lo ponen que era un guionista que sí que realizó una adaptación como muy fiel porque tenía como mucha ascendencia la figura de Harper Lee. Y luego sí que hay una cuestión que a lo mejor aparece ahí esa divergencia, porque yo digo que la película está como muy centrada en la mirada de los niños y en esos recuerdos, ¿no? Porque al final, no olvidemos, la historia es una mujer adulta que va recordando hechos de su infancia, ¿no? Es la Jean-Louise Finch adulta que recuerda lo que sucedió en esos veranos, ¿no? De cuando ella pues era una niña de 6 años, su hermano tenía 4 años más que yo, o sea, 10. Y podía haber puesto el foco, que sí que aparece en la novela, hacer más hincapié, y además eran unos años, 1962, en el que el tema de las luchas sociales, el tema de la cuestión racial, de la segregación, pues podía haber ido más hacia allí, ¿no? Yo, mira, me vino un poco a la cabeza el hecho del famoso autobús de Rosa Parks y luego curiosidades de la vida. Yo no recordaba que ese momento de Rosa Parks, esta mujer afroamericana que dijo yo no me levanto de mi asiento para dejar que se siente una persona blanca, fue en Montgomery. Montgomery es una población, todo estoy investigando, yo no lo sabía, pero Montgomery es una ciudad que es del mismo estado de Alabama, donde nació Nell Harper Lee, y de hecho Montgomery, de la ciudad donde nació Harper y donde está ambientada Matar a un ruiseñor, que en la novela es, y en la película es Macomb, y la ciudad real es Monroeville, se llevan 167 kilómetros. Rosa Parks no se levantó del autobús en el año 1955, es decir, que la película podía haber ido perfectamente hacia allí, y en cambio yo creo que acertadamente quiere poner el foco en esa visión de una mujer adulta que recuerda su infancia, le da el protagonismo a los niños, entra muy bien todo el componente onírico, de fantasía, de cómo interpretan lo que no dejan de ser recuerdos, o de cómo lo viven cuando son niños y cómo eso va cambiando conforme se van haciendo grandes. El personaje de Bo Radley, la mansión Radley, ¿no? La casa, todo ese misterio, yo creo que le da un punto muy importante a la película, porque digo que luego la novela pues sí que tiene también su peso todo el tema del componente racial, bueno, es básico. Y luego aún pondría otra divergencia también con respecto a la película, que es el personaje de Atticus Finch, de Gregory Peck. Porque, claro, partimos aquí de una base, y antes te lo comentaba Pilar, que era la influencia que ha tenido la película
y toda la iconografía de la película, y parte de esa iconografía es Gregory Peck como Atticus Finch, en sus andares, en sus poses, en su vestuario, en esas gafas, en esa mecedora, bueno. Entonces, la película presenta un Atticus Finch que yo creo que no es el de la novela, y que yo creo que en este sentido, y no la he leído, pero se puede ver todavía mejor si leemos Babe con un centinela, que es ese manuscrito, ¿no? Que se publicó justo poco antes de la muerte de Harper Lee. En ese manuscrito, que está escrito antes, en el orden cronológico, Babe con un centinela se escribió en medio de los años 50, mientras que Matar a un ruiseñor se escribió justo después y se publicó en 1960. Entonces, en la de Ben con un centinela, la voz la tiene Jean-Louise, ya siendo una mujer adulta, volviendo a su pueblo, a Macomb, desde Nueva York, y viendo cómo había cambiado, cómo su posición como mujer con su pueblo, con su entorno y con su padre, ya no es la misma de cuando tenía 6 años en Matar a un ruiseñor. Entonces, por eso digo, no la he leído, pero por lo que he visto y he investigado, creo que ahí se da también un perfil de cómo ese Atticus Finch, que ya se ve en la novela de Matar a un ruiseñor, no es el Atticus Finch de Gregory Peck, de la película, ¿no? Yo creo que ahí también hay una divergencia clara entre una cosa y otra. Y ya por cerrar, los medios, cuando hemos hablado antes de 4, que te decía yo que eran 4 formas de representar esta historia, es que la historia es una novela famosísima, una película famosísima, pero también me he enterado que desde 1990 cada año se representa una obra de teatro basada en Matar a un ruiseñor en Monroeville, en la ciudad de Nell, y luego estaba la idea de lo más reciente, que es esa traslación que se hacía hace 3 años a una novela gráfica, lo que sería un cómic. Me gusta hablar de novela gráfica, que es un poco el detonante de que yo le plantease a Pilar que quería que esta fuera una lectura compartida. Entonces son 4 las formas de disfrutar de Matar a un ruiseñor. Caray. Fíjate que tengo la impresión, sin haber entrado en más profundidades, que cuando veo la película, y ya te digo que la he visto unas cuantas veces, cuando veo la película, ese icono de ruiseñor para mí es ese personaje acusado falsamente de violación a una chica blanca, un hombre negro acusado falsamente de violación y al que tiene que defender Atticus. En la película para mí siempre ese ha sido un ruiseñor. Sin embargo, cuando leí la novela, el ruiseñor claramente era Boo, ese personaje misterioso que está dentro de la casa y que quiere comunicarse con esos niños que le interesan tanto. Me gustaría que entráramos en esos matices, no tanto por hablar de esos personajes, porque esos personajes están más contextualizados que realmente dibujados y creando una historia, pero sí que me gustaría que profundizásemos un poquito más en esos 2 personajes, si cabe, como 2 posibles representaciones de esos ruiseñores, y que luego nos hagas una entrada ya directamente a esos 3 personajes infantiles que son tan entrañables y que realmente son los que mueven el cotarro. Sí. Bueno, yo creo que el personaje es la señorita Maud o algo así, no recordará el nombre, que es la que dice esa frase, ¿no? La que luego se convierte en el título de la obra, ¿no? Matar a un ruiseñor. Claro, si nos ponemos en contexto, esa escena se produce cuando Scout está hablando con ella y justo su padre, Atticus, les ha dicho, bueno, ellos han recibido un regalo de Navidad que son unos rifles de aire comprimido, ella y su hermano, y entonces Atticus les advierte de que si van a usarlos, que vayan al patio trasero, y entonces les dice esa frase, les dice que maten, que si tienen que disparar, que disparen hacia no sé qué especie de pájaro, no recuerdo cuál es, pero que no maten un ruiseñor, ¿vale? Y lo deja allí. Atticus no es el que les dice el por qué, sino que él dice que no maten un ruiseñor. Entonces se produce la escena cuando Scout está con esta vecina, que más o menos es de la misma edad que Atticus, y entonces pues Scout, que ya luego haremos una
un perfil, ¿no? Pero es una muchacha, una niña muy inquieta y muy que le gusta saber todo el porqué de las cosas, pues le pregunta que por qué no se puede matar un ruiseñor. Y es cuando esta vecina pues le explica que los ruiseñores lo tenía por aquí directamente, tal como lo dice, que me parece súper bonito. Dice, pero recordad que matar un ruiseñor es pecado. Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, no anidan en los graneros, no hacen nada más que derramar el corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar un ruiseñor. Lo traigo a colación porque tiene relación con lo que me preguntabas, porque claro, ahí se produce aparece una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los ruiseñores en la historia? Y sí, yo coincido contigo en que los dos ruiseñores clave que aparecen en Matar a un ruiseñor serían Tom Robinson, que es ese personaje de ese hombre de color que es injustamente acusado de esa violación y que, pues bueno, se descarga sobre él pues todo lo que anidaba, ¿no? Que un poco es la esencia de la obra, ¿no? Todo lo que está soterrado por debajo, pero que al final está ahí latente y al final pues estalla, ¿no? Y se lleva por delante a este primer ruiseñor, que es Tom Robinson. Pero luego está el otro ruiseñor clave en la obra, que es Boo Radley, que a mí me parece... Yo creo que debo tener como... Ya he dicho que yo soy muy cinéfilo, entonces no puedo separar, me cuesta separar la imagen del Boo Radley de la película, porque claro, Gregory Peck es Gregory Peck, pero Boo Radley es Robert Duvall en la película. Tenemos ahí a uno de los personajes del Padrino, o sea, ya es increíble. Entonces, para mí, pues ese personaje de Boo, que es ese hombre ya adulto, pero que ha vivido encerrado desde joven por una familia que, bueno, pues que tenía unos códigos muy estrictos, ¿no? Su moralidad era muy, muy firme y entonces, pues a raíz de una circunstancia, pues igual que decíamos que todo lo que anidaba en esa sociedad de Maycomb cae sobre Tom Robinson, pues todo lo que anidaba en esa familia y todo lo que le había hecho así, pues cae sobre este hijo que se descarría y entonces para que no, como castigo, pues es encerrado, ¿no? Y se pasa gran parte de su juventud encerrado hasta el punto de que luego ya, pues realmente tampoco él quiere, porque no sabe cómo salir de allí, ¿no? Es decir, bueno, una vez que ya ha pasado tanto tiempo, entonces me resuena mucho ese personaje, Boo Radley, y todo lo que implica. Yo creo que al final lo bonito de las obras que te llegan es cómo te las llevas contigo, ¿no? Y entonces el personaje de Boo Radley para mí, pues incluso a nivel, diría que incluso profesional, ¿no? En el lugar donde trabajo, con personas pues con mayor vulnerabilidad, pues no, estoy rodeado de ruiseñores también muchas veces, entonces pensar en ese Boo Radley, pues yo siempre digo que me ayuda a pensar en Boo y pensar en Scout, ¿no? En cómo es uno, cómo es ella de resiliente, entrando ya también a hilar con esos tres personajes principales, pues Scout y por tanto Harper Lee, pues sería esa niña que vamos a hacer aquí un apunte, es verdad que esa niña de 6 años, con la niña con 6 años, le vamos a permitir ¿no? El decir, bueno, 6 años de niña, pero bueno, también tiene ahí a su Atticus, que le ha podido leer todas las noches y que ha aprendido a leer desde bien pequeña, como le dice su hermano a Bill cuando lo conocen, que si os acordáis, bueno, lo estoy dando por hecho que la gente conoce la obra, pero cuando Jem y su hermana Scout, Jean-Louis, conocen a Bill, lo primero que les dice Bill es la edad que tiene y que sabe leer. Y entonces, claro, el hermano mayor, Jeremy, se lo mira como diciendo, bueno, pues esta que tengo aquí al lado leía desde que nació, ¿no? Su padre tenía la costumbre de leer el periódico todas las noches y ella se acostumbró a ponerse en su regazo y aprendió, las palabras se fueron juntando y aprendió a leer hasta el punto, que es donde estaba la escena con la que hemos empezado, que cuando tiene su primer día de escuela la maestra le reprende porque dice que le tiene que decir a su padre que le deje de enseñar, que no puede
estar leyendo, porque eso no se hace hasta tercero, hay que estar en primero y en primero caligrafía y ya está. Claro. Entonces, bueno, pues le vamos a permitir esa licencia, ¿no? De decir, jo, esta niña con 6 años es muy potente, pero bueno, eso la hace tan especial. Es un ejemplo de resiliencia, de inquietud ante la vida, ante todo lo que la rodea, de querer saber qué es lo que está ocurriendo a su alrededor desde sus ojos de niña, pero a la vez también muy, muy noble. Yo creo que Scout uno se queda a la nobleza, ¿no? De cómo va aprendiendo, va empapándose de todo lo que pues, su padre, Atticus, su hermano mayor, Jem, va viviendo el propio contexto de lo que vive en su pueblo y le van enseñando y se va construyendo ahí una mujer que es Laia Luis, que luego pues, recuerda todo eso, ¿no? Y luego, complementando esa figura que yo creo es la central, la única figura que hace sombra a Scout es su padre, Atticus, pero más allá de eso tenemos a Jem y tenemos a Dill. Si te parece, Diego, sí, aunque estaba previsto que viéramos otro fragmento de la peli al final, me parece significativo que reparemos en este otro fragmento ahora. Vale. Y así también puedes descansar un poco. Así tomo agua, eso es. Venido haciendo. Esta es otra de las escenas. ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. Y durmiendo. No le despierten. Ya sabe usted qué queremos. ¿Quiere apartarse de esa puerta, señor Finch? Walter. Creo que sería mejor que os volvierais a vuestras casas. Heck Tate debe de andar por aquí cerca. Nada de eso. Heck y sus hombres andan merodeando por Old Sarum en nuestra busca. Supimos que estaba allí y vinimos por el otro camino. No se le ocurrió eso, ¿verdad, señor Finch? Creo que sí se me ocurrió. Y aquí no veo a Atticus. De modo que eso cambia la cuestión, ¿no les parece? ¡Atticus! Hola, Atticus. Vete a casa, Jem. Y llévate a Scout y a Titi. He dicho que te vayas a casa. No, señor. Yo le haré irse. ¡No toque usted a Jem! ¡Suéltelo, suéltelo! Basta ya, Scout. No dejaré que nadie le haga nada a Jem. Dígales que se vayan, señor Finch. Jem, quiero que hagáis el favor de iros. No, señor. Jem. Te digo que no me voy. Hola, señor Cunningham. He dicho hola, señor Cunningham. ¿Cómo va su pleito? ¿Marcha bien? ¿No se acuerda de mí, señor Cunningham? Soy Janois Finch. Los trajo usted nueces una mañana temprano. ¿Se acuerda? Y habló conmigo. Después fui a buscar a papá para que él le diese las gracias. Yo voy a la escuela con su hijo. Voy a la escuela con Walter. Es un buen chico. Dele usted recuerdos. ¿Verdad que lo hará? ¿Sabe una cosa, señor Cunningham? Los pleitos son malos. Los pleitos... Atticus, estaba diciéndole al señor Cunningham que los pleitos son malos. De todos modos, no debe apurarse. A veces tardan tiempo en arreglarse. ¿Pero qué pasa? Yo no quería molestarle, señor Cunningham. No has molestado, hijita. Le daré a Walter tus recuerdos. Vámonos de aquí. Vámonos, muchachos. Replace your note. Bueno, ahí vemos un poco más, con más claridad,
qué papel tiene precisamente tan potentísimo este personaje de Scout Finch, y cómo se apoya precisamente Atticus, el más mayor, su padre, precisamente se apoya en una intervención crucial, ¿no? Vamos, importantísima. Nos vas a hablar ahora de estos tres personajes en orden a un ruiseñor, como es Boo, pero me llama la atención, claro, no puedo evitar estar enamorada de esa escena, no puedo evitar ver a Gregory Peck en su personaje de Atticus Finch con la misma figura que Abraham Lincoln, con ese libro, ese libro a la entrada, ¿no? Y curiosamente me llama la atención porque, claro, Abraham Lincoln, uno de los padres de la patria de los Estados Unidos, ese personaje, bueno, esa persona, ese personaje histórico que da pie a todas las alabanzas constitucionales que a buen seguro cada estadounidense tiene muy a gala conocer, se enfrenta con un Atticus perdedor completamente, perdedor porque va a perder el pleito, ese pleito que es tan malo. Y lo sabe, y lo sabe. Y lo sabe, lo sabe de antemano, y lo único que va a hacer va a ser eso, y hacer su trabajo, ¿no? Entonces, ese personaje de Atticus, que es como un héroe, antihéroe, que en el fondo es un padre de la patria, que es un padre de la familia. Háblanos un poco más de Atticus y luego, en relación, yo creo, si te parece, con ese ruiseñor concreto, que es la situación que se da tan injusta en clave racial en Alabama. Y luego hablamos de ese trío para volver otra vez a ese tema tan bonito que nos has mencionado, de cómo las personas más vulnerables tienen una capacidad de comunicación tan exquisita, y especialmente con personas con una comunicación tan llena de inocencia, pero al mismo tiempo tan libre como son los niños. Buah, pues es que me lo pone difícil, Pilar, porque ya sabía yo que iba a ocurrir esto, que luego iban a ser tantos temas. Sí, es verdad. Que nos quedábamos sin tiempo. Es que la figura de Atticus impone porque una persona que cuando sus hijos Jamie y Scout le dicen que porque es tan viejo, dice que es tan viejo porque había empezado a vivir tarde, pues ya merece todos los respetos, ¿no? O sea, es pues un ejemplo de sabiduría, de sabiduría, pero entendida desde no la intervención por intervenir, porque lo vemos ahí en el reflejo de esa escena, que él deja que sea su hija la que hable cuando se da cuenta de que tiene más peso que hable su hija. Pues esa es la sabiduría de Atticus Finch, ¿no? De ser un observador de todo lo que ocurre, de saber cómo situarse, ¿no? Hay una escena que a mí me gusta mucho en la novela, que es cuando Scout está enfadada con su primo y el hermano de Atticus le está recriminando que le haya pegado, porque Scout le cuesta, hasta que ya lo comprende, pero le cuesta entender que las cosas no se resuelven a puñetazos, siempre. Y entonces ella le está echando en cara a su tío que se ha quedado con la versión de su primo y que no ha esperado a que ella le contara su versión de lo que había pasado ahí, de qué discusión habían tenido y por qué había reaccionado como había reaccionado. Entonces ella, para argumentar por qué está molesta con él por no haber esperado a su versión, le dice, es que cuando yo me enfado con mi hermano, mi padre escucha a mi hermano, que es el mayor, pero luego me escucha a mí. Y entonces ya valora qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces ahí también está dando una muestra de quién es Atticus Finch. Y esto todavía hablando en el círculo familiar. Si luego lo trasladamos a esa comunidad, pues claro, es como decía la vecina, esa persona que te puede hacer un documento de herencia, de testamento tan bien hecho y tan pulcro y tan analizado que es imposible que nadie te lo desmonte, ¿no? Entonces, o sea, tiene una ascendencia en sus hijos, pero tiene una ascendencia en la sociedad en la que se encuentra, ¿no? En ese Maycomb, que es esa población tan pequeñita.
Yo creo que es un poco la figura del héroe, como podría ser Abraham Lincoln, o del antihéroe, en función de quienes le tratan, y a la vez incluso puede tener la dualidad de las dos partes. O sea, yo creo que sus hijos lo ven como un héroe, pero también lo ven como un antihéroe. Sigue siendo viejo, no se va a subir al tejado cuando se quema la casa de la vecina. Y también los vecinos de Macon pues lo ven un poco desde esa manera, ¿no? Y aquí me parece también interesante porque es algo que también lo dice Harper Lee al inicio, cuando presenta un poco toda esa relación de dónde viene la familia Finch, dice que al final Macon era una ciudad o un pueblo en el que era raro encontrar a alguien que no tuviera un vínculo sanguíneo con los Finch. Entonces, bueno, pues al final estamos hablando de que esa ascendencia de Atticus Finch es con sus iguales, ¿no? Porque al final está emparentado de una manera muy directa en una sociedad tan pequeña y tan cerrada, con lo que eso tiene de pros y lo que tiene de contras. ¿Y qué pasa con ese Dill, que al principio es un niño repelente, pero luego enseguida le vemos que es imprescindible en los juegos y que esos dos le andan buscando y él anda buscando a estos dos? Sí, pero me quedo con el Dill de la novela. Sí, por favor. Porque es curioso la historia, y aquí yo pues hago ese alegato por hablar de matar a un ruiseñor como una manera de hablar de Harper Lee, porque claro, está hablando de lo que ella conoce, está hablando de un hecho que ella pudo vivir, el problema racial ella lo vivió cuando tenía un poco más edad de la que luego tiene Scout en la novela, pero sí que vivió todo lo que se formó en los alrededores de Monroeville cuando era ya una niña de 10 años, ¿no? Y entonces ella está reflejada en Scout, tiene un hermano 4 años mayor, la Nell Harper Lee tiene un hermano 4 años mayor, como es Jem con Scout. Su padre, el padre de Nell, era abogado y trabajó y se desarrolló como abogado. De hecho, Nell estudió Derecho y se licenció, pero luego, pese a que le gustaba y que pues le gustaba mucho observar y el tema de analizar la sociedad en la que vivía, pero bueno, se decantó más por el tema literario. Y Dill, en la historia, es ese niño que venía en verano a pasar los veranos a ese pueblo desde otro estado limítrofe, que era el de Mississippi, y que no deja de ser Truman Capote. Y esto ya a mí me mata, porque claro, pensamos en Monroeville, no he mirado cuánto es, pero podemos hacer apuestas. ¿Cuánta población puede tener Monroeville? Yo qué sé, 6.000, 7.000, 10.000, si me apuras. Que en una ciudad de 10.000 habitantes pasaran juntos los veranos Truman Capote y Nell Harper Lee, me parece algo increíble y que, como se suele decir, la realidad supera a la ficción, ¿no? Entonces, ese Dill, Nell lo cogió basándose en los recuerdos que tenía de los veranos con Truman, y hay que decir que Truman Capote, en su primera novela, que es Otras voces, otros ámbitos, que es una novela en la que hay un personaje que está basado en Nell Harper Lee, o sea que se hicieron ahí un poco de intercambio, era algo que ellos ya tenían, por lo que he leído, que ya inventaban historias en esos veranos y se iban un poco intercambiando papeles, roles, así que bueno, pues es un personaje, el de Dill, que es muy Truman Capote, en el sentido de que es un Buenas tardes. Personaje muy imaginativo, muy fantasioso, pero a la vez muestra esa tristeza, ¿no? Hay una película en el año 2006-2007, se hicieron 2 películas sobre Truman Capote. Una tiene ese título, Truman Capote, en español, que además le permitió llevarse el Oscar a mejor actor a un actor que ya falleció, Philip Seymour Hoffman. Y justo un poco después, yo creo que al año siguiente o como mucho 2 años después, hicieron otra que se llamó en español Historia de un crimen, porque hablaba sobre todo se centraba en el estudio que había hecho Truman Capote de esos asesinatos en Kansas, que dio pie a la obra más conocida de él, que es A Sangre Fría, y donde, por cierto, Nell Harper Lee está con él en Kansas, está con él en esa población investigando, y es un poco la que le hace de apoyo, porque Truman Capote era un personaje muy especial, con un carácter muy especial, pues eso, muy fantasioso, un adulto que seguía siendo un poco el centro de atención porque lo buscaba, lo requería, se vestía con un vestuario totalmente llamativo,
y Nell hizo una labor allí que no se la reconoció Capote, todo esto lo investigué, porque fue la que estuvo un poco haciendo como hacen esa escena de la película, ¿no? Apaciguando los ánimos, en una sociedad como la de Kansas, donde a lo mejor Truman Capote no encajaba bien, este hombre que viene aquí desde Nueva York a preguntarnos qué ha pasado con estos que han muerto. Y en cambio Nell era la que hacía un poco esos lazos para ayudarle a esa investigación. Entonces, Truman Capote es muy el personaje de Dil, porque Truman Capote fue abandonado por sus padres, y entonces lo que hacía Nell era recuperar esa infancia difícil de un niño que no tenía ese cariño de sus progenitores y tampoco se encontraba en su lugar con los que lo habían criado, ¿no? No encontraba que tuviera un espacio propio. Y a lo mejor por esos veranos en Monroeville, con él de vecina y con Jem de vecino, pues era para él lo que podíamos llamar ese hogar, ¿no? Así que es un personaje muy, muy especial en la novela. En la película tengo que reconocer que no me es tan simpático. Sí, la verdad es que en la película resulta un poco repelente, ¿cierto? En todo caso, como dices tú, es que desgranar paso por paso esta novela pues, nos lleva a, bueno, a muchas lecturas, ¿no? Y por eso se llama precisamente esto lectura compartida. Pero ya hemos hablado un poco del racismo y hemos hablado un poco de la inocencia, como realmente me ha gustado muchísimo que hayas utilizado precisamente el matar la inocencia como un símil de lo que sería matar un ruiseñor. La pobreza de los estados sureños está muy presente también en la novela. De hecho, hemos elegido también una escena donde, bueno, dos, en la que se habla de un niño que es muy pobre, pero que también es muy digno, ¿no? Es como un poco el paradigma de esas clases más vulnerables del sur de los Estados Unidos. ¿Qué papel crees que tiene la pobreza, si cabe que sea un personaje más de la novela? Sí, pues yo creo que es un papel clave en el sentido de que la novela habla de diferencias sociales y entonces pues ahí viene marcada mucho por la clase social, ¿no? Y eso pues también lo marca los posibles, la economía que cada uno tenga. De hecho, considero que allí sí que hace muy buena lectura de ello Harper cuando no quita, a ver cómo lo explico, creo que no pone a los personajes principales como limpios y siempre dentro de lo que es la bondad, ¿no? Al final eso haría que perdieran mucha fuerza. Son tan interesantes precisamente porque no son perfectos y porque cometen errores y porque, yo, por ejemplo, cuando se da ese primer día de clase de Scout y de manera un poco repelente, hay que decirlo así, pues va diciendo, aunque lo hace con buena fe, ¿no? Porque lo hace por ayudar a la profesora, a la maestra, pero al final lo que hace es poner el dedo de una manera totalmente, es que este es de la familia tal y este es de la casa no sé qué, entonces señorita, este no te va a coger la moneda, porque su familia son muy, pues lo que dices tú, ¿no? Muy dignos, no tienen que comer, pero no te va a coger, no te va a aceptar y lo estás humillando además si le pones la moneda todo el rato delante. Hay otro ejemplo luego con los que luego es la familia de donde viene el caso de la violación, los Sí. Ewell, que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay un chaval allí que también era la típica familia pues totalmente marginal. Estamos hablando de que está ambientada la novela en los años de la Gran Depresión, después del crack del 29, entonces unas diferencias de clase tremendas, gente que no tenían absolutamente nada para comprar comida simplemente, y entonces pues ahí Scout vuelve a poner el dedo, ¿no? Es que esta familia solo vienen aquí el primer día y luego ya no aparecen más en clase. Ahí está también siendo una manera de colocarnos, ¿no? Yo soy una Finch y estos son estos otros. Entonces, me parece interesante cómo aparece ese conflicto social, pero a la vez haciendo que también sean los propios personajes protagonistas los que tengan que ir trabajando en ello, ¿no? No son buenos porque sí, sino que van aprendiendo y van encontrándose situaciones en las que reflexionan a base de lo que han ido aprendiendo antes, ¿no? De las equivocaciones que han tenido antes. Entonces, ahí sí que me parece que tiene mucho que ver el racismo, pero también sí la pobreza, ¿no? Al final, yo creo que está presente
en esa idea de la inocencia y de perder la inocencia que es un poco la clave transversal a toda la obra. Y eso nos lleva, no obstante, a un personaje, el de Calpurnia, que es el personaje que navega entre los dos mundos. Porque a fin de cuentas la escuela es una escuela de blancas y de blancos, los niños y las niñas negros no van a esa escuela, viven en un barrio completamente apartado, en una situación de infravivienda, con las características de una sociedad pues, que se protege a sí misma, y Calpurnia de alguna manera es esa persona, esa mensajera que lleva una sociedad a otra y al revés. Pero claro, evidentemente no puede hacerlo con una fórmula realmente crítica, sino pues más bien como eso, como una paseanta, ¿no? Entre una y otra, por mucho que es una persona muy reconocida en el ámbito de la familia Finch, ¿no? Bueno, es una más de la familia Finch, sí, sí. Además, se hace referencia a que viven más allá del vertedero. La novela lo nombran así, ¿no? Como sí, para marcar un poco ya el territorio, ni siquiera están donde la basura, sino detrás de la basura. Sí, la verdad es que Calpurnia, que es la que hace pues todas las labores es muy buena cocinera, es la que ha criado a los dos hijos, porque la mujer de Atticus fallece cuando Scout tiene creo que 2 años. Scout no la recuerda, y entonces pues la figura materna, por así decirlo, ha sido la de Calpurnia, una mujer negra de color, y además hay un pasaje muy interesante que es cuando Atticus se tiene que marchar fuera y es Calpurnia la que integra ahí sí a los dos chicos, a Jem y a Scout, un poco en esa función de paseanta, ¿no? Los lleva a la iglesia y se lleva reproches de las personas de color por llevar a la iglesia de las personas de color a 2 chicos blancos. O sea que aparece ahí en todo momento ese clima y esa idea de los prejuicios, por lo que digo, de la pérdida de inocencia. Y sí, la verdad es que Calpurnia tiene un papel también muy, muy interesante a la hora de, dentro de ese hándicap, por así decirlo, de una sociedad como esa, ser una persona de color, pero la ascendencia que tiene en esos niños y en esa familia en sí, ¿no? De hecho, en la novela lo explica que Scout tenía las medidas de los sitios donde podía moverse en su mundo infantil en función del lugar donde llegara el grito de Calpurnia para decirle hasta allí y luego ya tienes que volver para atrás. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo más de cómo los personajes de Matar a un ruiseñor son muy ricos en esencia, ¿no? De lo que es el ser humano. Sí. Todos tienen unos matices muy interesantes. Bueno, Diego, podríamos estar tú y yo mucho más rato, se nos haría la noche y no le permitiríamos al resto de la gente que pudiese intervenir. Cuando son las 5:30, hay algunas personas que han entrado y salido mientras tú estabas hablando. Ha sido, bueno, como siempre, un placer conversar contigo, pero quiero compartirlo un poco con el resto, si te parece. ¿De acuerdo? Sí, te voy a aprovechar para encender algo de luz, que creo que se está haciendo de noche también, literalmente. Muy bien. Pues vamos a pasar a la vista galería de las personas que hemos quedado después de este ratico en común. Y me gustaría, Georgieta, si puedes, ¿tú has leído Matar a un ruiseñor? ¿Has visto la película? ¿Has leído el cómic? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué relación tienes con Harper Lee en todo este lío, Georgieta? He venido sin deberes hechos, pero he dicho yo voy porque si voy luego lo leeré y lo miraré. Qué bueno. A mí me recuerda, quiero decir, nosotros después de la revolución en Rumanía todas estas películas entraron mucho y seguro, o sea, de lo poco que he visto, los fragmentos que habéis puesto, seguro que la he visto, pero obviamente mis recuerdos y todo el concepto y todo eso, pues ni lo entendía, seguramente ni sería para mi edad ni nada por el estilo, pero yo estoy segura que en una de estas la vimos, pero la verdad que no he leído el libro ni el cómic ni he visto la película. Pero vamos, me ha servido el escuchar a Diego y el estar aquí con vosotros, pues para, por lo menos cuando la vea o cuando la lea, tener por lo menos este preludio, ¿no? Para así decirlo, porque creo que te hace captar las cosas de otra manera que cuando ves una cosa de primeras. Entonces,
Pues aquí he venido sin deberes hechos, pero me iré a ver la película o a leerme el libro con los deberes hechos. Entonces eso seguro que me ayuda a entenderlo mucho mejor. Muy bien, gracias, Georgeta. Vicen, ¿estás ahí? ¿Vicen? Bueno, pues creo que Vicen no está, pero quizá está Lidia. ¿Está ahí, Lidia? Que salude, que salude. Lidia, ¿puedes poner el vídeo para verte? No sé si quiere. A ver, Lidia, sí, ahora sí. Bueno, ahí os vemos a las dos, un poco en sombra, porque claro, el que brilla hoy es el chico que está en el salón. Buenas tardes. Lidia, me imagino que tú sí que has leído Matar un ruiseñor o has visto... Ah, ¿tampoco? ¿Y tampoco te ha pasado, Diego, la novela gráfica? No, no. Vaya, vaya. ¿Y la película la has visto? ¿Tampoco? Sí, pero detrás creo que sí. Pues a ver qué nos puede decir nuestra amiga que está en oscuro, si puede acercarse sobre ella cómo vivió la película, porque bueno, su mirada y la mía están más cercanas en ese Lo que sentido. pasa es que tendrán que quitar el auricular ahora, si no, no creo que las oigamos. A ver. Tienen que desconectar el auricular que se han puesto, si no, no se va a oír. Vale, seguimos las instrucciones de Diego y a ver si A ver podemos ahora. llegar. Yo no, que no. Que ¿Sí? Sí, ahora se oye. Ahora sí, ahora sí. Sí, ¿nos puedes contar un poco tu impresión de la peli? Yo he visto la película, me gustó mucho, pero a mí me da mucha vergüenza hablar. Pero como no te vemos realmente la cara y no sabemos que eres la madre de Diego y de Lidia, pues no pasa nada. Así ya no te nombro para que quede todo mucho más anónimo. Que me da mucha vergüenza. A mí me gusta escribir, pero Sí. hablar no. Y leer. Y leer mucho. Bueno. Y de hecho, Matar un ruiseñor va a ser regalo adelantado de cumpleaños. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Vicen, no sé si ahora estás con nosotras, porque ha habido un movimiento de la pantalla, pero no estoy segura. Y Estefanía, que está ahí detrás, no sé si puede ponerse el vídeo también. Ah, mira, Vicen, sí, creo que... Sí, que estoy. Es que he tenido que desconectar un momento, corazón. Vale. ¿Y te podemos ver, Vicen? Sí, hombre. A ver, es mucho más agradable siempre verte. Espera. Y dices que se te ocurrió después de hablar con Manolita. Siempre recuerdo la voz de Leo tarareando la canción. Es que yo tengo la cámara tapada. Ah, vale. Ahí estás. Ahora se ve. Bueno, Vicen, ¿qué relación tienes tú con Matar un ruiseñor? Yo me lo leí el libro hace muchísimos años, muchos. Una pasada. Y de hecho, esta Navidad, cuando fui a casa, que estuvimos recolocando libros, lo tenía allí. Anda. Sí, súper trabajado, además. Sí, era de esos que manoseabas y al final tenían hasta pliegues. Sí, lo tenía en cajas, claro, todo guardado cuando ya no vivía en casa y tal. Y hace poco pusimos una estantería solamente para los libros que no nos caben en casa aquí, claro. Claro. Entonces no tenía hay hasta la preposición. Tenía hasta la preposición a. Matar a un ruiseñor. A un ruiseñor, sí. En tu libro seguro que estaba la de a un ruiseñor, ¿verdad? A un ruiseñor, es que claro, muchísimo. Sí, es la misma súper que yo joven, leí, que ahora soy muy mayor. Entonces, no sé cuántos años tendría, pero pues, 16, 17 como mucho, ¿eh? Madre mía. ¿Y qué recuerdas tú de ese contexto de lectura? La verdad es que yo siempre he sido un poco tiquismiquis con estos temas y nunca he podido soportar ni los abusos, ni a unos ni a otros, ¿vale? Y ya de jovencita yo tenía peleas con mis amigas y mis amigos del pueblo por estos temas. Y los sigo teniendo, ¿eh? Sí, la verdad es que tú eres un poco scout. Un poco total. Scout Finch. Sí, pero fíjate que yo, porque soy mayor, ¿no? Me imagino, pero mis hijos, tengo uno con 26 y otro con 22, y fliparíais las conversaciones que tenemos de la gente joven que siguen estas historias. Yo y el machito, y flipo porque tienen 20 años y tienen mucha información y todos están en una carrera o ya han acabado. Que algunas veces piensas, bueno, yo soy mayor y yo qué sé, o no sé, nuestras abuelas es normal que pensaran de otra manera, ¿no? Pero es que lo que a mí me preocupa es la gente joven.
Ya, Es una pasada, ya. una pasada. Que yo les Bueno. digo que no puede ser, sobre todo el pequeño, tiene 22 años, que no puede ser, Diego, que no. Mamá, más jóvenes que yo, mamá, y en el pueblo más todavía. Y de racismo ya ni te cuento, machismo ya una pasada, pero racismo ya ni te cuento. De hecho, mi hijo tuvo problemas con los amigos del pueblo, pues porque se cabreaba cuando insultaban a un negrito. Y en mi Ya. pueblo hay un montón, sobre todo en Vendimia, pues imaginaos, uno de los pueblos más grandes. Y mi hijo tuvo grandes problemas, ahora ya no, porque han ido madurando un poco y bueno, se respetan. Pero mi hijo venía, mamá, es que le han hecho negro de mierda. Y claro, es que es lo que vive en su casa. Es que esto Qué es así, barbaridad. Ujú. ¿sabes? O meterse con las chicas, es que no te pueden, que no. Y ya está, y eso se mama en casa. Eso no hace falta ni leer, y es que no, sí, hay que mamarlo en casa y después ya ir trabajando. Yo, al hilo Perdón. de esto que comenta Vicen, yo en lo que es el mundo anglosajón sé que sí, en España no tengo ni idea de si Matar a un ruiseñor es una novela que esté dentro del currículum educativo a la hora de trabajarla y de poder hablar sobre estos temas en ese momento, ¿no? De ese proceso de maduración de los jóvenes. Yo sé que en eso, pues en Estados Unidos, en todo lo que es el mundo anglosajón, sí que la tienen como una referencia y se analizan y forma parte del currículo educativo, pero no sabría decir si en España también es. Desde luego en mi generación no. No, yo ese libro Matar me a un lo ruiseñor compré no porque me entró. apetecía, Eso es. que siempre he sido muy lectora y desde jovencita leía. Pero no, bueno, en el colegio, yo iba a un colegio de monjas, pues imagínate. O sea, nada de nada. No. Tendría que entrar. Sí. Estefanía, ¿y tú quieres contarnos algo sobre tu relación con Matar un ruiseñor? Creo que No sé Estefanía. si es la que yo creo que es. Sí. Igual está. Es la librera Esmeralda que te he nombrado antes, Ah. de Lérida, y entonces igual está en la propia Ah, librería. vale, pues Y por entonces va a eso tener no alguna puede dificultad. estar Bueno, con el altavoz pues puesto. Sí, está sin altavoz. Nos estará escuchando, pero a lo mejor estará a la vez atendiendo o si tiene gente dentro. Bueno, no obstante, como le servirás por favor también a ella el enlace con este encuentro, ya podrá ver que estábamos pendientes también de precisamente de su perspectiva. Sí, Me es callo ella. ya. Además tiene una labor que le encargué que pudiera pensar y ya pues abro un pequeño hueco aquí para que también lo podáis hacer quienes compartís este rato, porque hacíamos recuento con Pilar, perdona que te corte, Pilar. Sí, no, adelante. Hacíamos recuento de las lecturas compartidas que ya habíamos compartido, valga la redundancia, y eran ya, creo que hemos nombrado 7 con esta. Entonces veíamos que era muy chulo porque se podía hacer como una especie de mapa mundial de pues esas autoras de las que habíamos ido intercambiando información y habíamos sobre todo pues compartido pues esa experiencia de saber más y de conocerlas y de cómo nos habían influido a cada una y a cada uno. Y entonces Estefanía yo le encargué que me tenía que echar una mano con la parte de Oriente, porque el mapa del mundo se nos estaba quedando hueco por ese lado, porque Asia no era algo que hubiéramos tocado todavía, y entonces pues para una lectura compartida futura pues le mandé deberes. Entonces si vosotras también pues eso, pensáis en alguna autora que os viene a la cabeza que sea de esa parte del mundo, continente asiático, y miraremos de continuar compartiendo. Sí. ¿Hay algo que queráis comentar con Diego sobre todas las cuestiones que nos ha ido desgranando a lo largo de la tarde? No, a mí me ha encantado, la verdad, y muchas gracias, súper ameno y muy bien. Gracias. Georgieta, ¿querías decir algo, que veo ahí un movimiento o no? A ver, ¿no? No, solo darle las gracias, ¿no? Porque no, pues en este caso a mí me ha incitado a querer leer el libro, ¿no? A seguir esta historia, ¿no? Siempre soy aspirante a lectura así a mucho rato, como tú dices, ojalá tuviéramos más tiempo, pero siempre digo, oye, ¿qué leo? Miras las estanterías y dices, ay no, este. Y estas cosas hacen que vayas directo a un libro sin dudas y decir, voy a leer esto por tal motivo, porque por lo que él ha explicado, ¿no? Los personajes al final
yo no sabía, ¿no?, que esta mujer tenía relación con otra persona que también había escrito, y fíjate tú en el mismo por lo que estabas contando, ¿no? Entonces son cosas que al final, pues a uno que le gusta leer, pues te empuja a ir a un libro determinado, aunque tengas 30 ahí en la mesilla que no sabes por dónde empezar. Así que yo nada, solo dar las gracias y vamos, la próxima vez si participo y puedo estar, estaré con este libro leído por lo menos. Pues perfecto, Leyeta. Además, siempre que hacemos estas charlas, solemos mirar que estén a disposición, es decir, que la obra de la que estamos hablando sea sencilla de poder conseguir. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ahora mismo el ejemplar de la Biblioteca Pública, que es una edición de Círculo de Lectores de hace unos 8 o 9 años, que está bastante bien la traducción. Entonces, sí que te recomiendo que si tienes que empezar a adentrarte en Matar a un ruiseñor, lo hagas con la novela, antes de todo lo demás que hemos dicho. Antes de siempre, eso sí que soy como muy maniática, antes la lectura y después lo demás, sí. Sí, porque creo que si no, siempre va bien, pero en este caso yo creo que ya digo, la influencia de la película llegaría a hacer que perdiéramos detalles de lo que es la novela. Entonces me parece interesante hacer ese orden. Incluso por delante de la novela gráfica, que por otra parte a mí me encanta, creo que se lo nombraba antes a Pilar y aprovecho para destacarlo porque es un autor inglés el que hace los dibujos. No ha querido, si os fijáis, no sé si se ve muy bien, pero aparece su nombre aquí en pequeñito y por tanto han querido como dar toda la importancia a que esto no deja de ser una edición de Matar a un ruiseñor, ¿vale? O sea, si veis el nombre que destaca es el de Harper Lee, el de la autora. Entonces, la novela gráfica es muy chula, pero a la vez está muy condicionada por la película, al menos como yo la veo. O sea, tú ves el personaje de Atticus y estás viendo a Gregory Peck en esta novela gráfica. Entonces, por eso digo que me parece interesante empezar por esto y luego ya pues todo lo demás. Cualquier día organizamos un viaje y nos vamos a la ciudad a ver la obra de teatro también, ahí en Estados Unidos. Sí, estaría vale. muy bien. Para terminar, Diego, ¿qué crees que tiene de actual la mirada de Scout en el siglo XXI? Uy, esta es buena. Por un lado, decía que muchas cosas pensando en mujeres, pero claro, luego decía, pero ¿y por qué mujeres? Muchas cosas en general. Al principio me salían mujeres. Yo veía a Scout y por tanto a Harper Lee, porque eso sí que me parece, insisto, no dejo de ver a la autora en el personaje, pues la veía actualmente en la mirada de una directora tan valiente y tan arriesgada como es Julia Ducournau, yendo otra vez al cine, que ya he dicho que es una de mis pasiones. Es una directora francesa que acaba de ser la segunda mujer en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, que es el festival de referencia del mundo del cine. La primera que lo consigue en solitario, porque la anterior había sido Jane Campion por el piano, pero ella lo hizo compartido el premio con un hombre, con un director. Entonces Julia Ducournau es una directora francesa que hace unas películas muy arriesgadas. No sé si habéis visto Titane, que es la que le ha valido la Palma de Oro. Antes hizo otra que se llama Crudo. Entonces, bueno, pues ahí yo veo la mirada de Harper Lee, la mirada de Scout, una mujer que no se ciñe a lo que la sociedad está planteando que tiene que ser esa dama del sur, ¿no? Alabama, estado sureño, pues la familia de Scout tenía una hacienda, tenía un territorio, tenía un patrimonio, por tanto podría haber sido una chica del sur, de las de dinero, de las que señalan a los que no lo tienen. Y en cambio, pues Scout no es eso. Y de hecho no solo no lo es, sino que tiene problemas cuando se enfrenta a eso en su propia familia, con la hermana de su padre, que es la que, digamos, maneja un poco la empresa familiar, que es la que le ha dado el dinero a la familia y tal. La veo a Scout en la mirada lo he nombrado antes, de Emma Cline, que es esta autora de esta novela que se llama Las chicas, con la que he nombrado al principio, que es una autora súper joven, de 30 y pocos, pero que también enfoca la feminidad de una manera pues muy diferente, ¿no? En Rigoberta Bandini, que me venía a la cabeza con
con la canción de las tetas, Mamá, 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 en Alexia Putellas, que es esta capitana del Barcelona femenino. Bueno, por eso digo que al principio se me iba la mirada hacia las mujeres, pero luego decía, jolín, pero que no lo cerremos en eso, ¿no? No es que sea un referente para ella, sino que la mirada de Scout yo creo que es la mirada necesaria como sociedad, como ser humano. Entonces, hilándolo con la segunda obra, con Ve y pon un centinela, pues yo diría que la mirada de Scout es el centinela que aparece cuando hace falta recordar que debemos mantener la conciencia de cada uno. Y esto no lo digo yo, que queda muy bien, queda muy bonito, decís, esta frase es una de las frases principales de Ve y pon un centinela, y por tanto, si hay que darle el mérito a lo bien que queda, hablar de la conciencia y del centinela, es a Harper Lee a la que hay que dárselo. Bueno, y casi por último, te voy a pedir una barbaridad, Diego. No le vamos a cambiar el nombre a la novela, pero sí me gustaría que le hicieras como un titular que pusiéramos entre paréntesis para descubrir realmente qué significa matar a un ruiseñor. Ponle como un titular entre paréntesis. Es complicado. Yo diría que hay que leer a Harper Lee muchas veces, porque es una obra tan grande que es bueno leerla y releerla. No sé qué titular ponerle. Bueno, había uno que lo he nombrado antes, que era lo de la leyenda de la autora sin nombre, y luego hay otro que aparece en estas películas que comento, en la que hablan de la relación con Truman Capote, que decían que pone en boca de Truman Capote en la película que Nell Harper Lee buscaba ser la Jane Austen de Alabama. Ajá. Bueno, pues al final eso, que el titular sea mujeres que buscan ser, ¿no? Qué bueno. Tú has hablado de Emily Dickinson, ahora hablamos de Jane Austen, he nombrado a otras, bueno. Titular valdría ese, y luego sí que me gustaría también comentar que era también interesante que pudiéramos hacer esta lectura compartida sobre Nell Harper Lee en febrero, porque ella falleció un mes de febrero, falleció el 19 de febrero, o sea que acabamos de pasar el 6º aniversario, fue en 2016, así que bueno, pues también me parecía interesante, pues sí, como homenaje que pudiéramos hacer esta lectura en Embárcate. Pues sí, sin lugar a dudas. Bueno, si no tenemos, seguro que podríamos estar mucho más rato, pero una de las cosas que siempre nos gusta hacer en Embárcate es empezar muy puntuales y tratar de no pasarnos nunca de las 6 de la tarde para que, bueno, pues el resto del día discurra, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestras ideas, por vuestra manera de compartir conversación esta tarde. Os emplazo, si os apetece, a un 22 de marzo, que será el próximo fin de mes, en el que vamos a hablar de otro libro, pero es un libro de testimonios de mujeres que conviven con la fibromialgia. Es algo que nos dará mucho en la salud de cada una y que a cada uno también le dará que pensar. Así que nos quedaremos emplazadas para el próximo 22 de marzo. Espero que en la medida de lo posible nos encontremos las mismas que esta tarde, pero en cualquier caso no os preocupéis porque yo os haré llegar el enlace para poder continuar viéndonos de esta forma. Embárcate tiene este formato telepresencial que vamos a mantener bajo esta idea de que a veces podamos estar con las zapatillas puestas, de estar por casa, mientras disfrutamos de la presencia y de las palabras de un amigo o de una amiga en cada caso. Muchas gracias, amigo Diego. Nos emplazamos para la siguiente lectura compartida, esta vez con un mapa mundi por delante. Muy bien. Muchas gracias a todas. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Adiós. Dejamos Gracias.